Pues así concluye esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una fuerte conclusión, con una insistencia, insiste el presidente, con que reforma miente. Insiste el presidente en que México no es el país más letal por coronavirus. Y señala, yo ya se lo decía desde aquí, desde nuestro resumen de esta conferencia mañanera, que Reforma lo traía a 8 columnas. A 8 columnas decía que México, o dijo, declaró la portada de Reforma, su portada del periódico, consignaba que México es el país con mayor índice de letalidad de América Latina, de Latinoamérica. Imagínese usted, una situación verdaderamente interesante y que uno pues podría alzar la ceja como, ¿y ustedes en dónde encontraron tales datos? Hoy, por ejemplo, traen también, no a 8 columnas, pero sí en la portada, no sé si don David pueda rescatar, desde muy temprano don Mario Toledo nos manda aquí a Sin Censura pues lo que vienen siendo las primeras planas de México, y está la primera plana del Reforma. Nada más que me haga una seña don David, y pues ahí no la tiene. Mire, está enviado desde muy temprano, como a las 6 de la mañana, 5:40, una cosa así. Don David debe de tenerla por ahí, esta primera plana. Es que se lo quiero decir porque hoy pues sigue el temita. Y a ver si lo puedo mandar yo a don David también, a ver, se lo puedo reenviar de una vez para que usted vea esta primera plana de hoy. Esta es la de hoy, para que analicemos lo que es claro que está ocurriendo en Reforma, ¿no? Algo que es verdaderamente claro. Ya se lo mandé a don David. Dígame, por favor, cuando lo tenga, mientras yo le sigo comentando al público consentidor, esta información y esta conclusión que hace el presidente respecto a Reforma. El presidente dice, bueno, yo ayer pensaba que era una mera nota, ¿no? Un artículo X que ponían ahí en el Reforma, pero no, lo traían a 8 columnas, así es. Lo traían a 8 columnas. Y ayer explicaba el doctor Hugo López-Gatell que se trata de índices y que en todo caso, en niveles técnicos, la letalidad se mide de la siguiente forma. Es una división entre el número de decesos, entre el número de personas contagiadas, pero que estaba extrapolada esta idea del Reforma porque no están ellos contando a las personas que se quedan en casa. Las personas los mexicanos y mexicanas que se contagiaron de coronavirus, muchos de ellos ni siquiera lo saben, y que no están en un grupo de riesgo, que no enfrentan ningún tipo de... Todavía no me la ponga, don David, en lo que platicamos de esto, aguánteme tantitito. Ahorita yo le digo cuando la pongamos para que podamos comentarlo. Todavía no me ponga todavía no, es que el chiste era que habláramos de esto. Pero bueno, el doctor Hugo López-Gatell dice que, pues, ayer dijo, hay la gran cantidad de mexicanos que sobreviven al coronavirus, el 80% de los mexicanos que enfrentan síntomas muy leves y que lo sobreviven sin problemas, se están quedando en casa y que ese número no lo están tomando. Por eso es que esta cifra es sobreestimada, se sobreestima, ¿no? Y ese es el manejo de la información. Así Reforma tendría que plantearlo. Si lo quieren llevar incluso a 8 columnas, pues tendrían que decir en su encabezado, en efecto, México enfrenta mayor letalidad porque, o sea, decir de qué se trata, no se están midiendo, no se están contando a los mexicanos que se quedan en casa y que no enfrentan una problemática fuerte. Bueno, hoy el presidente insiste en que Reforma está mintiendo y utiliza el diccionario para hablar de lo que es letalidad. Letalidad, si usted lo busca en la Real Academia Española, le manda de inmediato a mortalidad, ¿no? La primera acepción es cualidad de letal, la segunda acepción es mortalidad. Y al hablar de mortalidad, la segunda acepción, porque la primera es cualidad de mortal, imagínese usted, la segunda es tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo determinado, un tiempo dado en general o por una causa determinada. Es una definición muchísimo menos técnica que daba el doctor Hugo López-Gatell, por lo que, vamos, el presidente se está enfocando en esto, ¿no? Si estamos hablando de mortalidad, de letalidad, pues en todo caso México no es el país más letal de América Latina. Yo se lo decía ayer, yo no tengo ningún problema y no tengo obviamente algo en contra de los ecuatorianos. Para mí
Yo tengo un gran respeto y amor por el pueblo ecuatoriano, pero hay que decirlo porque ellos lo están sufriendo. Los mismos ecuatorianos lo han denunciado una y otra vez. No vimos desde el principio de esta pandemia cómo es que el presidente de esa nación pues, simplemente se desapareció, Lenín Moreno, así se desapareció. No se acuerdan de eso y que de pronto veíamos gente verdaderamente desvaneciéndose en las calles, una serie de cadáveres también por ahí, y que el número de muertos en Ecuador llegó a cifras descomunales, descomunales. Entonces, si hablamos en estricto sentido, México no sería el país más letal de América Latina. Ahora bien, ahora sí, don David, si es tan amable, pongamos la primera plana de Reforma hoy. Ahí en la primera plana de Reforma, el encabezado es otra cosa, ¿no? Chocan gobernadores con semáforo de la 4T, badabín, badabao, que es de la última pregunta, ni siquiera de la reportera de Reforma, sino de Sara Pablo, la reportera de Ciro y de López Dóriga para Radio Fórmula. Bueno, en su pantalla izquierda tratan de justificarse en Reforma. Primero dice, ¿verdadero o falso? Mientras el presidente López Obrador descalificó las cifras de letalidad dadas a conocer por la Universidad Johns Hopkins, porque ellos dicen que es Johns Hopkins, la Secretaría de Salud las ratificó y hablan de esta tasa de letalidad que no se está explicando, ¿no? En Estados Unidos hay 1.643.246 contagiados y 97.720 muertos. La tasa de letalidad, si tomamos en cuenta esta situación de los que están contando como muertos y divididos entre los contagios, es del 5.9%. Brasil, contagiados, 363.211. Muertos, 22.666. Tasa de letalidad, 6.2%. Eso es lo que dice Reforma, ¿eh? México, 68.620 muertos, contagiados, y solamente 7.394 muertos. Haga usted el comparativo entre estos tres países. Mire cómo en Estados Unidos hay más de 97,000 muertos. En Brasil más de 22,000 muertos. Y en México son 7,394. Reforma no está dando a conocer esta variación de la que se tiene que hablar. Después ponen una como especie de infografía. Y ponen una foto del presidente López Obrador a la izquierda y una foto del doctor Hugo López-Gatell a la derecha. Y dice, lo niega, decir que México es el primer lugar de letalidad en América Latina es una falsedad. Lo acepta, estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes. Yo lo único que pido aquí, lo que he sugerido una y otra vez, es que la información se dé clara. Yo creo que aquí no es defender a López Obrador, no es defender a Reforma, no es defender a los liberales, no es defender a los conservadores, no es defender a los de izquierda, no es defender a los de derecha, es defender la verdad. Y es defender la justicia. Y es tener un poquito de por favor, así se lo voy a decir, un poquito de madre. Porque nos estamos dando cuenta cuál es el papel de Reforma aquí. Lo que está haciendo Reforma aquí es claro. Esto es una campaña, es una forma de confundir. Si Reforma fuera un medio verdaderamente de periodismo independiente, si Reforma verdaderamente estuviera luchando por el periodismo, daba a conocer todos los datos, pero constantemente hacen la misma. Vea lo que pasó la semana pasada. Viernes de la semana pasada, la reportera Isabela González von Hauske, o von Hosk, como se diga, le plantea al presidente López Obrador esta encuesta que existe de INEGI, y es una encuesta que tiene muchas variables, pero le plantea solamente una de las dos más importantes. Le dice al presidente López Obrador que, según INEGI, más mexicanos consideran que han sido víctimas de la corrupción en alguna dependencia, pero no plantea la otra parte, y eso es confundir a la gente que lo está escuchando. La otra parte es que se duplica el número de mexicanos que considera que el gobierno de López Obrador está combatiendo la corrupción, está haciendo un buen trabajo en contra de la corrupción. No pone las dos variables. Y aquí hay que explicarlo como lo explica el epidemiólogo. Hay que ser responsables en el manejo de la información. El doctor Hugo López-Gatell desde ayer dice, a ver, si bien es cierto que de manera técnica, escuche esto porque ahora vamos a la parte lingüística.
De manera técnica, señoras y señores, tenemos pues una letalidad que se mide en una ecuación muy sencilla. El número de decesos entre el número de contagios. Sin embargo, esto no puede ser muy fidedigno y se sobreestima porque nosotros no estamos contando a las personas contagiadas que se han quedado en casa. ¡Pum! Ya, eso es todo. No, ¿hay necesidad de hacer una alaraca por todo esto? ¿Hay necesidad verdaderamente de informar a la población que México es el país más letal de acuerdo a esta ecuación que no se cumplen los parámetros necesarios para que se cumpla también la verdad? ¿Hay necesidad de ponerlo a 8 columnas? México es el país más letal de América Latina en cuanto a coronavirus. Yo creo que no es ético, no es ético, no tiene ética periodística. Y se lo dice un periodista, ¿no? Creo que no es ético. Y no estoy aquí defendiendo, lo repito, lo insisto yo, hasta el cansancio. No estoy defendiendo la Cuarta Transformación, no estoy defendiendo a Andrés Manuel López Obrador, estoy defendiendo la verdad. Es lo que hacemos aquí en Sin Censura y es lo que no hace Reforma. No defiende la verdad. Estamos dándonos cuenta cada vez más de pues un diario que tiene una intentona de algo, que constantemente tiene una tendencia, una idea a hacer o no hacer. Vamos ahora a la parte lingüística, la que toma el presidente López Obrador. Él dice, a ver, yo obviamente quise también investigar sobre el caso y en el diccionario está claramente que la letalidad es la tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada. En esta parte lingüística no se considera, señoras y señores, la ecuación técnica de la que hablaba el doctor Hugo López-Gatell. Es decir, en estricto sentido, para nosotros en el mundo del ser, para los seres humanos, la letalidad es la tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada. Y vayamos una vez más a la primera plana de hoy de Reforma. Hasta arriba, en su esquina superior izquierda, ahí ponen el verdadero o falso y deje usted que tenga usted la tasa de letalidad ahí. Enfóquese en la tasa de contagios y de muertos que está dando la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. ¿Cuántos contagios hay en Estados Unidos? Más de 1.600.000. ¿Cuántos muertos hay? Más de 97.000. ¿Cuántos contagios hay en Brasil? Más de 363.000. ¿Cuántos muertos hay? Más de 22.000. ¿Cuántos contagios hay en México? Más de 68.000. ¿Cuántos muertos hay? Un poco más de 7.000. Si hablamos lingüísticamente, pues no sería México, en comparación con otros países de Latinoamérica, Estados Unidos no cuenta como país de Latinoamérica, pero en comparación con otros países de Latinoamérica, no sería el país más letal. Y le voy a decir yo cuál es. Es Ecuador. No sé si don Mario Toledo, que él me había mandado la cifra desde ayer, me pueda dar este comparativo que se hacía entre la cifra de muertos desde Ecuador hasta Chile, y con eso podemos también planteárselo a la gente, pero está ahí. El país en el que más muertes se han suscitado por el coronavirus es, desafortunadamente, Ecuador. Se lo voy a confirmar en unos momentos más. Ayer yo revisaba estas cifras precisamente con don Mario Toledo, pero bueno, vamos a ponerlo así. Para no caer en una pifia al estilo Reforma o al estilo Javier Alatorre o Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola, se lo voy a poner de esta forma. Reitero mi comentario, hago la fe de ratas. Antes de decir que es Ecuador, lo único que voy a decir aquí es, México no es el país con mayor número de muertos en Latinoamérica, simple y sencillamente, por lo cual lingüísticamente no sería el país más letal. Y de esto habla el presidente López Obrador, dice, es falso, es una mentira, es una mentira que México es el primer lugar en letalidad de América Latina. Y de ahí, por alguna razón, el presidente decide también decir, bueno, ¿qué les parece si hablando de reforma damos también la definición de privatizar, ¿no? Y bueno, privatizar, dice el presidente, también la definición de la Real Academia Española, es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Y de ahí se lanza, obviamente, a la crítica de cómo se privatizó desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y ya sabe, esta constante denuncia al neoliberalismo.
Le digo, hay que analizarlo con todas sus letras, hay que ser justos con la historia. Hay que ver todas las vertientes, todas las variables. No podemos hacer un artículo con la finalidad de confundir a la gente, eso no está bien. No podemos ser lo suficientemente, pues, ¿cómo decirlo? Antiéticos como para poner los intereses de una empresa, de un corporativo, antes de la verdad. Y creo que es lo que está haciendo Reforma. Reforma está verdaderamente, pues, haciendo una asquerosidad del periodismo en México. Y ellos verdaderamente se plantean como los grandes periodistas, el gran diario de México, que en México, bueno, ese es el lema del Universal, pero se plantean como el diario que México necesita, el corazón de México, así se ponen ellos. Híjole, no, pues no son el corazón de México. Si Reforma fuera el corazón de México, ya nos hubiera dado un infarto, un ataque, ¿eh? Estaremos muertos, imagínense. Señoras y señores, este mensaje, este análisis, nos gustaría compartirlo con muchísimas más personas. Pero desde muy temprano nos han estado denunciando aquí en Sin Censura que hay una problemática para entrar a este canal, que no aparecemos a menos que esté ya la gente tenga el canal en su momento, pero ni buscándolo. Solamente tenemos aproximadamente 7,000 espectadores en estos momentos. Apóyenos, por favor, suscríbase y comparte esta transmisión. Hay mucho que platicar todavía sobre esta conferencia mañanera. Una conferencia en la que, comienza el presidente hablando de seguridad en cuanto a los desastres naturales. El presidente comienza esta mañanera dando a conocer el plan para apagar los incendios forestales, así como este plan de apoyo a la población por los huracanes, ahora que se inicia la temporada de ambos fenómenos naturales. Y mire, no es por ser arrogante, pero primero fue en Sin Censura y hoy el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informa cómo están atendiendo las emergencias por precisamente estos incendios forestales que afectan al territorio nacional, así como los preparativos ante la temporada de lluvias y ciclones. Por otra parte, Hans Salazar le planteó al presidente que hay una inquietud de los servidores públicos que atienden a los desempleados, pues se mandó un oficio de Hacienda para que se hagan ajustes en el Sistema Nacional del Empleo y le preguntó si existe el riesgo de que se elimine ese programa o si habrá un reajuste. El presidente le responde que, en primer lugar, en el decreto está muy claro que no se despide a ningún trabajador, que el ajuste tiene que ver con gastos de operación y servicios generales, que es para poner orden en el manejo discrecional del presupuesto a través de fideicomisos y de fondos, y explicó cómo se prestaba esto para la corrupción. Por cierto, habla de lo muy corrupto que era, y bueno, para nada, el gobierno anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo dice el presidente. El gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada. De todo el presupuesto, de los 6 billones que se otorgaban, solo se dirigía a la gente cuando mucho, el 10%. Y todo lo demás era para mantener ese horrendo aparato gubernamental, esos lujos, esos sueldos elevadísimos y el apoyo, por supuesto, a la publicidad, para que no se cuestionara nunca nada al gobierno. Y me da mucha risa, ¿no? Porque hay un caricaturista de la derecha que constantemente pone a focas aplaudidoras con Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé por qué no le ponía, por qué no dibujaba eso en tiempos de Enrique Peña Nieto, y no dibujaba, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, no sé, ¿no? A López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva. A esos no los dibujaba aplaudiendo como focas. Lo que es peor es que a esos sí que se les pagaba. Creo que ahora, así como lo decía en su columna más reciente para sinembargo.mx, Cepeda Patterson, pues si en efecto puede haber periodistas con algún tipo de ideología, pues lo hacen precisamente por eso. Sus opiniones son meramente por sus ideas, por lo que les dicta su mente, su corazón. Pero de ahí a que les estén dando una lana, pues ya no. El presidente dice que pues este presupuesto se manejaba de forma terrible, una buena cantidad se quedaba en manos de la corrupción
y otra para ese gobierno mantenido y bueno para nada. Y luego de que le preguntaran en qué van a utilizar los 8,000 millones que pagó Walmart como deuda a Hacienda, ya que un funcionario del Banco de México, de hecho el vicegobernador, si no me equivoco, este señor que se apellida Esquivel, que se me olvidó su nombre de pila, pero que se apellida Esquivel, pide que se destine a los desempleados. El presidente López Obrador dice que esos recursos tienen que ver con los programas del bienestar, que esos que dan ideas ahora, como este señor del Banco de México de apellido Esquivel, pues a lo mejor antes no decían nada cuando las grandes corporaciones no pagaban, pero que ya habían dicho que si cobraban 15 grandes contribuyentes que debían miles de millones, iban a utilizarse estos fondos para los créditos a los microempresarios. O sea que esa es la realidad de este dinero, por ejemplo, que le dan a los que están obteniendo de las deudas multimillonarias de las grandes empresas, se va a otorgar a los, a los microempresarios. A los microempresarios. Le digo, en unos momentos más le vamos a dar don Mario Toledo nos está buscando con muchísimo gusto la cifra de países, de muertos en los países de Latinoamérica, para ver qué país de Latinoamérica verdaderamente es el que tiene mayor cantidad de muertos. Y esto incluso puede contarse per cápita, es decir, por cabeza, por número de habitantes. Ahí sí puede haber una forma justa de analizar esto, de esta letalidad, si hablamos per cápita y no hablamos simplemente en la ecuación técnica de la letalidad del número de muertos entre el número de contagios, cuando hay muchos más contagios de los que se puede hablar, bueno, no, de los que más personas contagiadas que no enfrentan ningún tipo de letalidad y que se quedan en casa. Ahí don Mario Toledo nos va a estar platicando sobre todo esto. Y bueno, también Hans Salazar le preguntó al presidente López Obrador si va a hacer algo el gobierno federal ante el endeudamiento en el que están incurriendo los gobiernos estatales, concretamente Enrique Alfaro en Jalisco. Usted sabe que está endeudando a su estado con el pretexto de la pandemia. Esa es otra, no hay otra forma de definirlo, es pretexto. Con el pretexto de la pandemia, Enrique Alfaro, que tanto criticó el endeudamiento en campaña, ahora está endeudando en los miles de millones de pesos al Estado, a Jalisco, desafortunadamente. El presidente comenta que lo mejor es que no haya endeudamiento, que hay que ser responsables, no endeudar al país. Recomendó que los gobiernos estatales también apliquen la austeridad republicana, así que casi que le decimos, ahí te hablan, Alfaro. Y denunció que un exgobernador precisamente de Jalisco, no Alfaro, otro, se compró un avión de lujo. Lo estamos investigando, estamos viendo de quién se trata, le estamos dando la vueltecilla por ahí a las redes sociales desde hace rato y no definimos todavía de quién se trata este gobernador que se compró un avión ahí, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con todo eso. Después, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, aseguró que están luchando para terminar con la corrupción, explicó cómo funciona y para qué sirve este Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Destacó también la exigencia del presidente López Obrador para que se ejerza este fondo de manera disciplinada y escrupulosa. También le menciona al presidente el caso de los huracanes en Baja California Sur, que históricamente provocan mucho sufrimiento a gente que vive en zonas de alto riesgo, que ningún gobernador ha podido resolver esta situación de gente de desplazamientos humanos en zonas de alto riesgo, especialmente cuando llegan los huracanes. Esto para preguntarle si tiene contemplado algún plan para regularizar los predios en los que viven estos afectados. El presidente dice que lo mejor, como en todo, es prevenir, incluso en términos de presupuesto, que a veces, si se hace una obra antes de un huracán y una inundación, no solo se protegen las vidas de las personas, sino que resulta mucho más económico, porque ya cuando hay una tragedia, el costo es mucho mayor. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, comentó que la corrupción incrementa también el riesgo de las personas. Así que ahí estamos con eso. Le quiero comentar también que David León
dijo que antes de que llegue la lluvia se establecen labores preventivas y en su caso evacuaciones. Explicó que para la declaratoria de emergencia o la de desastres, de inmediato se solicita a un tercero que les corrobore el fenómeno natural y se procede a otorgar la ayuda. También el presidente López Obrador dijo que en su caso, esto es muy interesante, es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa, que iniciará una gira por todo el país con todas las precauciones. Y mire, este lunes comienza esta nueva etapa llamada Nueva Normalidad. Y el presidente dice que a partir de esta nueva normalidad es muy probable que él comience también sus giras por todo el país. Claro, con todas las precauciones. Ofrece disculpas por anticipado a la gente que no se le va a poder acercar por este tipo de situaciones, por la pandemia. Y resalta eso, que no estamos llegando a la normalidad, es una nueva normalidad y así hay que verlo, así hay que tenerlo siempre listo, ¿no? También habló sobre este aumento de muertos, de decesos que se da a conocer ayer, un día en el que pasa México de los 500 muertos. El presidente dice que se debe a un ajuste de datos médicos. No habla mucho al respecto, pero bueno, habrá que preguntarle al doctor Hugo López-Gatell al respecto. Esto es lo que yo le digo a usted, todo este tipo de datos y explicaciones las tiene que dar un científico, una persona de ciencia, un médico, una médica cirujano, cirujana, un epidemiólogo, una epidemióloga, y no un político, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a que pueda explicar esto del ajuste el doctor Hugo López-Gatell. El presidente sí reconoce, por ejemplo, este esfuerzo de los trabajadores de la salud, asegurando que son muy pocos los reconocimientos que se están pensando en comparación con todo ese esfuerzo que están aportando contra el coronavirus. También el presidente dijo, bueno, pues no tenemos vacuna, ¿cómo enfrentamos a la pandemia? No hay tratamiento, no hay vacuna, hay que seguir guardándonos, cuidando a los adultos mayores con medidas de higiene. Y presentó una gráfica de disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus en México, asegurando que desde el lunes crecieron más en esta disponibilidad. Por otra parte, la reportera de Ciro y de López Dóriga para Radio Fórmula, Sara Pablo, es la que le dice al presidente López Obrador que están dando un mensaje contradictorio a la población al decir que avanzamos a la nueva normalidad y al mismo tiempo, dice Sara Pablo, el doctor Hugo López-Gatell, dice que será una epidemia larga que podría prolongarse hasta septiembre. El presidente le dice que en efecto no hay que seguirse cuidando mientras no exista la vacuna y que van a cambiar muchas cosas, que tenemos que cambiar todos muchos hábitos. Y a ver, es que este es el punto, ¿no? Yo creo que es lo que no se está entendiendo o no se quiere entender. Ya sabemos todos, así lo está dando a conocer el gobierno, ya sabemos todos, señoras y señores, que no vamos a regresar a la normalidad, que el próximo lunes no va a ser el día de la peda, en el que todo el mundo va a regresar, ya acabó la pandemia. No vamos a poder ver ya de inmediato a nuestros primos, a nuestros tíos. Lo de los abrazos, lo de los besos y lo de los apretones de manos, ya no se va a poder. Van a seguir las medidas de higiene. Nos vamos a seguir teniendo que lavar las manos. Vamos a seguir teniendo que usar cubrebocas. Seguiremos con este distanciamiento social, con la sana distancia. Seguirá todo eso. México se dividirá mediante un semáforo. Los estados podrán o no tener actividades de acuerdo a un semáforo que va del rojo al verde. Del rojo al verde, pasando por el amarillo, naranja. Y de ahí, para el real, del naranja al amarillo, al verde. Habrá una situación distinta. No están dando un mensaje contradictorio, no estamos diciendo, está en la frase, está en el término, nueva normalidad, no es normalidad. ¿Por qué no lo entenderá Sara Pablo? O no será Sara Pablo, será el jefe de información de la redacción en Radio Fórmula los que están cuestionando esto. ¿Serán ellos los que están preguntando, los que no saben o no entienden? ¿O tendrá algún tipo de finalidad esta situación? De decir que se está confundiendo la población, que se está dando un mensaje contradictorio a la población. ¡No! El doctor Hugo López-Gatell dice que esto va para largo, pero de alguna u otra forma tendremos que regresar
la economía, la sociedad a México. De alguna u otra forma intentaremos recuperarnos con alguna especie de plan, una especie de plan que ya existe, se llama nueva normalidad. No es un mensaje contradictorio. A mí me queda muy claro, ¿eh? A mí me queda muy claro que el lunes vamos a poder salir algunos y algunos no. Me queda muy claro que el lunes algunos trabajadores podrán regresar a sus oficinas, a sus fábricas, a sus talleres y otros no. Me queda muy claro que todavía no nos vamos a poder saludar de mano ni de beso. Me queda muy claro que todavía no se pueden las fiestas, ni las pedas, nada de eso. Me queda claro que muchas personas podrán ir a sitios turísticos, pero que todo será con una muy sana distancia, como lo están haciendo en Alemania. Hay, no sé si don David tenga la foto, la mandaron también ayer, de cómo hay varios teatros en Alemania que ya incluso, o sea, usted ve las butacas, son 2 butacas y un espacio impresionante para otras 2 butacas. En Francia, en su capital, en París, están poniendo maniquís en los restaurantes, en las mesas, para evitar que la gente tenga contacto con más gente. Es decir, usted va a un restaurante y en la mesa de la esquina usted se puede sentar. La mesa siguiente tiene 2 maniquís. La mesa siguiente ya se puede sentar otra persona. Y en la siguiente maniquís. O sea, ese es el punto. No se está dando un mensaje contradictorio a la población, Sara. O Radio Fórmula, o Ciro, o López Dóriga, quien sea que esté preocupado por esta situación, ¿no? Y que plantean ahí en la conferencia mañanera. También el presidente dice que no va a obligar a los gobernadores a seguir este semáforo, que cada quien sabe lo que hace. Y no sé si don Mario, no me había escuchado por ahí, Mario Toledo, pero queremos ver este número de decesos en Latinoamérica. No sé si lo haya encontrado, ¿no? Por país, ¿no? Vamos a ver, yo lo busco, no pasa nada, ¿no? De decesos en Latinoamérica por COVID, ¿no? Vamos a ver si ahí podemos tener la cifra. Hay una del país, pero ya sabe que el país, pues de pronto, también hay uno del Financiero. Vamos a ver aquí qué nos arrojan los datos, ¿no? Por ejemplo, dice, mire, aquí hago yo la fe de ratas, Brasil ya ha superado a Estados Unidos en el número de decesos diarios, acumula hoy más de 391,000 casos. Eso es lo que nos dice el diario El País de España. Tan solo 5 países en Latinoamérica han logrado recuperar el 50% de sus contagios detectados. Recuperar, el 50% de sus contagios detectados. Estos son Cuba, según El País, Uruguay, México, Panamá y Costa Rica. Bueno, esto es lo que dan a conocer por ahí. También tenemos una información del periódico El Financiero, pero creo que no es El Financiero de México. Pero bueno, le decía, en todo caso, hago la fe de ratas, no sería, si tomamos a Brasil como parte de Latinoamérica, pues sería otro de esos países en los que el número de muertos es mayor. Claro está, que se lo digo yo, lo importante aquí es cotejar las cifras, porque Brasil es un país muy grande, es uno de los países más grandes del mundo. Y lo importante aquí es ver el número de muertos per cápita, es decir, por cada habitante. Es decir, ¿no? Tenemos por cada 100 habitantes, ¿cuántos muertos? Por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos muertos? Eso es lo importante. Y se lo voy a dar a conocer yo muy próximamente. Es más al rato yo le busco el dato y se lo pasamos aquí en Sin Censura y el programa en forma. Con muchísimo gusto, señoras y señores. Ahora bien, le quiero pedir por favor su apoyo. Nos mantuvimos de los 6,000 a los 7,000 en esta transmisión por los bloqueos. Por favor, usted que pasa de los 6,000 en estos momentos y que nos está viendo y que nos está escuchando, apóyenos, por favor. Dele clic en suscribirse, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media, denle en el pulgar arriba, por favor, denle en la campanita para ver si le llegan las notificaciones y sobre todo, compártanos. Es muy fácil. Comparta esta transmisión con sus amigos, con sus amigas, con sus nietos, con sus nietas, con sus abuelos, con sus abuelas, con quien usted quiera, Compártanos, pero utilice para esto el Facebook, el YouTube, Twitter y por supuesto WhatsApp. En WhatsApp es lo más fácil para que usted nos pueda compartir por ahí. Solamente usted así nos va a poder permitir abrir estos micrófonos, prender estas luces, transmitir desde estas cámaras la verdad con justicia.
las noticias tal cual son. Don David, ¿tiene algún mensaje por ahí que me quiera decir? No, disculpe, perdón. Me dice José Gómez que no llegan las notificaciones, que es muy difícil encontrarnos ya para las transmisiones. Es algo, pues, triste, pero solamente usted puede ayudarnos con esto. También nos puede ayudar con un donativo. Ahí donde David le pone la flechita, hay un signo de pesos o de dólares. Ahí usted puede hacernos un donativo con tarjeta de débito o de crédito. No queremos ser pedinches, sabemos que hay una problemática en estos momentos en el mundo, sabemos que la cosa está muy, muy difícil. No queremos sonar al curita o al pastorcito que dice del tamaño que sea el diezmo, de ese tamaño. No. Aquí en Sin Censura no somos así. Aquí en Sin Censura lo único que queremos es mantenernos libres e independientes y a flote. Mire, si de pronto nos dijeran así, están cayendo en bancarrota y solamente subsistirían en caso de que acepten publicidad oficial o chayote, decimos ni madres. La publicidad oficial, porque si bien es cierto es legal, pues es antiética. Ni modo de estar recibiendo dinero del gobierno. Eso nunca. Y el chayote, pues menos, ¿no? El chayote es ilegal, es una mierda, es una porquería. Muchos lo hacen en México, nosotros nunca lo haríamos. Eso es lo peor que nos podría pasar. Pero usted nos puede mantener libres e independientes, usted nos puede mantener a flote con un donativo. También nos puede hacer un donativo en efectivo siempre y cuando lo haga con mi tía Susana a distancia. Si usted va a la compra hoy, le toca hacer el mandado en su familia, nos puede echar la mano, con muchísimo gusto, nos puede echar la mano con un donativo, si usted gusta, a esta cuenta, en cualquier Banamex o en cualquier sucursal de Oxxo, siempre y cuando se guarde la sana distancia. Yo le digo, tome una foto, ¿para qué anota numerote? Pero si no toma la foto, ahí le va. 4766-8408 9217-5790. Se lo repito, 4766-8408-9217-5790. Ahora bien, mucha gente que me está diciendo lo de la notificación. Muy fácil, y dígale a sus amigos. Esta transmisión va porque va de lunes a viernes a las 6:45 de la mañana. Pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, hay transmisión de la conferencia mañanera con un previo y una síntesis después a las 6:45 de la mañana. Nos están dando las 9:45 de la mañana, ya llevamos 3 horas al aire con usted en estos momentos. Por favor, si usted puede, pues conéctese a esa hora, ya es de cajón, eso va porque va, ¿no? Y bueno, me está comentando don Mario Toledo que es América Latina la que encabeza la lista de casos diarios informados con 2.4 millones de contagios y más de 143,000 muertes por el nuevo coronavirus, superando a Europa y a Estados Unidos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Eso es lo que tenemos ahí. Y bueno, señoras y señores, vamos a irnos en estos momentos a una pausa muy, muy corta. En cuestión de una hora con 15 minutos estaremos regresando con usted. Por favor, aguántenos aquí. No se vaya a ninguna parte, quédese con el espíritu crítico. Nos vamos a reagrupar. Vamos a terminar de cortar los momentos más importantes de la mañanera. Vamos a buscar los videos más interesantes. Vamos a revisar que la información sea fidedigna, que la información tenga todas las fuentes, que se compruebe todo el rigor periodístico. Aquí sí hay periodismo, señoras y señores. Y yo, en nombre de este gran equipo del Dream Team de la Información, le doy las gracias. Le doy las gracias por conectarse con nosotros. Le doy las gracias por ser parte de este equipo del Dream Team de la Información. Yo soy Antonio Ruiz. Aguántenos un ratito, no se vaya a ninguna parte. Quédese aquí con el espíritu crítico. Regresamos a las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Y regresamos en caliente. Antonio Ruiz habla sin censura con Vicente Serrano. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.